Diferencias entre la enseñanza arminiana y derivada de ella y la estrictamente bíblica. Para ver la diferencia entre un posicionamiento y otro, la enorme diferencia que existe y las implicaciones a nivel teológico y vivencial que conlleva todo este asunto. Empezamos. Son varios puntos. No es lo mismo creer que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, a creer que Dios desea, verbo en griego etzelo, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. No es lo mismo creer que el ser salvo depende en cierta manera del individuo que creer que depende exclusivamente del dador de la salvación, que es Dios. No es lo mismo creer que el hombre natural está condenado y en depravación total por causa de la caída adámica que creer que todavía tiene la capacidad espiritual de escoger el bien espiritual y por tanto tiene capacidad de ejercitar fe en Dios para poder recibir el Evangelio y de este modo obtener la salvación. Si creemos esto último, entonces en alguna medida le estamos concediendo al hombre cierta gloria y mucho mérito, lo cual es antibíblico. No es lo mismo creer que la salvación es incondicional de parte de Dios a creer que está condicionada al hombre a su libre elección. No es lo mismo creer que la prerrogativa de la salvación la tiene el hombre a creer que la tiene Dios. No es lo mismo creer que Dios escogió a los creyentes antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4, que creer que el hombre tiene el suficiente poder para clamar por esa salvación y así obtenerla, entre comillas, por fe, sin que se considere el asunto de la elección soberana de Dios. No es lo mismo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:44. No es lo mismo creer que Dios es quien elige al hombre que creer que los hombres pueden escoger a Dios sin más. Si los hombres por sí mismos pueden escoger a Dios, entonces no están en su naturaleza pecaminosa, la cual hace al hombre ser enemigo de Dios. Entonces, la doctrina de la caída adámica no es cierta, pero eso no enseña la Biblia, sino todo lo contrario. Romanos 5:12, porque, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No es lo mismo creer que la salvación, se entiende verdadera, se puede llegar a perder, que creer que jamás se perderá. Naturalmente, en la medida en que esa salvación dependa del hombre, la puede perder. A mí no me duraría ni un día, hermanos. No es lo mismo creer que hemos sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, Efesios 1:5, que creer que la elección ha sido nuestra y Dios se ha adaptado a nuestra decisión. No es lo mismo creer que hemos sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, Efesios 1:5, que creer que Dios vio algo bueno en nosotros de antemano. No es lo mismo creer que hemos sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, Efesios 1:5, que creer que nosotros de alguna manera buscábamos esa reconciliación con Dios.